Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy es un muy buen mes para hablar sobre trastornos alimenticios porque en muchas ocasiones uno de los propósitos que habitualmente la gente tiene es el tema de bajar de peso, regresar al gimnasio, moverse un poco más, etcétera, y en algunas ocasiones lamentablemente esto está vinculado con trastornos alimenticios. Entonces, bueno, hoy platicaremos un poquito sobre ello de manera muy general y posteriormente, si el tema lo amerita, hablaremos sobre cada uno de ellos porque cada trastorno pues tiene características diferentes y formas de trabajar un poco distintas. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre ello y nada mejor que hacerlo con Ana Paula. ¿Cómo estás, Ana Paula? Bienvenida. Hola, Carlos. Bien, pues aquí muy interesada en este tema porque yo creo que todos estamos expuestos a él y no solamente mujeres, sino también hombres y de cualquier edad, ¿no? Desde niñas, niños, adolescentes, personas ya mayores inclusive, personas de la tercera edad o ya adultos normalmente. O sea, cualquier persona puede estar expuesta a este tipo de trastornos, además de que yo creo que el problema acá es que la cultura no nos lleva a ellos, ¿no? Porque se está glorificando el hecho de que tengamos un cierto estatus de cuerpo, una cierta forma en de cómo nos vemos. Y también glorificamos esto, o sea, les decimos a las personas qué bien te ves, cómo haces esto bien, o sea, la publicidad está a lo más que se da, inclusive nosotros estamos así, pues ya entrenados, ¿no? De poder decir algún cumplido por la belleza estándar que se maneja en las personas, ¿no? Y precisamente por eso ahorita está como esta cultura de que no tenemos que opinar ni bien ni mal del cuerpo de las personas, se está intentando proponer porque no sabemos qué hay detrás, ¿no? No sabemos si hay algún tipo de comentario que le vayamos a hacer a las personas que le detonen algún tipo de ansiedad, que le detonen algún tipo de trastorno y que le detonen a algo que ni siquiera tú contemplabas que sea un insulto o un halago, pero esto le puede detonar algo aún mayor o un problema o inclusive un trauma del pasado, porque uno nunca sabe con una palabra o algo que bueno, uno nunca va a saber si algo que hacemos o no hacemos le puede llegar a trastornar al otro, pero sí tener un poquito más de precaución al respecto. Y pues bueno, yo creo que es hora de hablar de esto, sobre todo que ahora con lo del fin de año ya terminamos nuestros atracones y se supone que vienen los propósitos de año nuevo, ya vamos el último empujoncito de los tamales para el 2 de febrero. Vamos a ver si esto es cierto. Si esto de los... creo que cada mes está vinculado con algún tipo de comida. México así lo vincula, cada mes se vincula con algún tipo de comida. Sí, bueno, todas nuestras celebraciones tienen que ver con hacer algo en conjunto y normalmente es mientras comemos, entonces bueno, terreno fértil para también tema de trastornos alimenticios. En nuestra cultura, sobre todo un mexicano y de las abuelitas, te demostraban el cariño con la comida. Eso era algo muy de los mexicanos, ¿no? Quieres a una persona, ¿qué le vas a hacer? O tienes que ir a comer con ella, tienes que ir a hacer algún tipo de reunión familiar, que es de todo en torno a la comida. No hay reunión familiar, no hay forma de demostrar cariño si no es con la comida de por medio. Sí. Y que tiene mucho sentido, porque en realidad las necesidades básicas de un ser humano, las más elementales, pues son las fisiológicas, ¿no? Que si bien es cierto que están al nivel de la interacción, el reconocimiento, la pertenencia, creo que al final, pues sí tiene sentido el que una muestra evidente de cariño es proporcionarle alimento a la otra persona o intercambiar alimento o comer en conjunto con otras personas. Entonces, aunque suena un poco extraño, en realidad biológicamente tiene mucho sentido. Es la muestra más elemental de cariño, el permitir que sigas viviendo gracias a la alimentación. Entonces, bueno, visto desde esta manera podemos apreciar de forma distinta las conductas típicas de nuestros abuelos y abuelas
en donde casi nos obligan a comer. Nos forzan a comer en ocasiones un poco de más, ¿no? Sobre todo en estas fiestas que acabamos de pasar, las navideñas de Año Nuevo. Sin embargo, ¿qué es un trastorno alimenticio? Porque en ocasiones una persona puede decir, bueno, yo pues solo me cuido y no necesariamente tengo un trastorno. O algunas otras personas pueden decir, bueno, yo de hecho no me cuido y por eso hago lo que hago, ¿no? Solo que luego, pues como ya no quiero seguir comprando ropa más grande, pues a veces, pues de vez en cuando vomito, de vez en cuando me tomo laxantes o qué sé yo. Sin embargo, no significa que tenga un trastorno. O hago mis dietas cada mes, pero solo por curiosidad, no necesariamente es porque tengo un trastorno. Entonces, bueno, ¿qué sería un trastorno alimentario o alimenticio? La idea es, brevemente, claro, hay definiciones según el libro que consultes. Sin embargo, en términos generales podríamos decir que los trastornos alimenticios son condiciones que afectan la salud mental, caracterizadas por una relación disfuncional con la comida, con la apariencia y con el peso. Normalmente esto se presenta mucho más en mujeres que en hombres, aunque a partir del 2000 para acá ya los niveles en casos de hombres comenzaron a incrementar y principalmente esto comienza en la adolescencia. Estaríamos hablando de un periodo crítico que comienza aproximadamente a los 12 años de edad y que se extiende pues a veces hasta que nos convertimos en adultos. Y si bien es cierto que un adulto puede comenzar a tener problemas o trastornos alimenticios, generalmente estos tienen algún vínculo con su adolescencia. Y también se ha encontrado una correlación interesante entre anorexia y bulimia y que los mensajes que propician estos trastornos en la mayoría de las ocasiones tienen que ver con mensajes que dan las madres o que dan las abuelas, no tanto los padres. Sin embargo, ojo, esto no significa que las malas del cuento sean las madres o las abuelas. No, las madres o las abuelas probablemente a su vez tuvieron trastornos alimenticios derivados en general por una presión social. Entonces, ¿quién es el malo del cuento o quién es la mala del cuento? La sociedad. Y por eso es tan importante que tratemos de ir con calma sobre estos temas, entendiendo que en muchas ocasiones esto afecta mucho más a las mujeres porque vivimos en una sociedad machista y patriarcal, en donde la mujer se ha cosificado y por lo tanto debe cumplir con ciertos requisitos como objeto que es. Obviamente estamos en contra de esa idea y por eso pues estamos conversando sobre este tema. ¿Cómo ves este punto? La cosificación. Sí. Bueno, de la cosificación, creo que para empezar, ahí pues viene de generaciones en generaciones y creo que aún se perpetúa en la situación de la publicidad, ¿no? Y sobre todo la cultura como lo venimos manejando. Cada vez, sobre todo creo que en los 2000 se perpetuó mucho esta idea o imagen de la mujer súper delgada, súper delgada, que no podía tener vientre, que tenías que seguir utilizando estos tops, que se vea como más inclusive adolescente, ¿no? Que no puede llegar a tener tantas curvas. Ahorita creo que ya ha estado un poquito cambiando la forma del cuerpo, que ya tienen que estar más musculosas o un cuerpo más atlético. Ahora está de moda ir al gimnasio, hacer más músculo, pero estar tonificada, hacer otra vez de nuevo. Pero creo que es como este ciclo, porque también en los 80s estaba esta forma de que las mujeres tenían que estar yendo al gimnasio o tenían que estar yendo a hacer aeróbicos, ¿no? Antes se manejaba esto, de que era otra vez el ejercicio, sino la delgadez, pero el común denominador es que estuviera delgada, que tuvieran ciertas partes donde se pudiera ver como más de muñequita o más rejuvenecida. Creo que aquí hasta una parte muy importante es que sean más infantilizadas para que puedan llegar a ser más controladas a lo mejor, ¿no? Entonces, esta parte de que la parte de la mujer tiene que estar más como que manejar un cierto parámetro, un cierto esquema, tener ciertos puntos, un checklist para que pueda ser la buena mujer. Si no llegas a cubrirlos en su totalidad, eres más juzgada por las mujeres que inclusive por los hombres. Y esto también involucra
no nada más en el área de cómo te ves y cómo te sientes emocionalmente, sino que también, pues hasta para conseguir un trabajo, ¿no? Hay una estadística donde las mujeres que mejor presentables están físicamente pueden conseguir más trabajos que las mujeres que no se vean físicamente presentables. También, bueno, simplemente en las entrevistas de trabajo o en estas currículums que les envían, o solicitudes de empleo, perdón, se ve a veces que manejan una buena presentación, ¿no? Pero manejan buena presentación en nivel que no hay una mejor manejo descriptivo para esto, pero sí, pues a lo mejor que tengan ciertas características físicas, que tengan ciertas características de cuerpo posiblemente, porque sí te lo manejan, sobre todo aquí en México o en América Latina, estoy segura, que te manejan ese estándar de tener buena presentación para los requerimientos de algún trabajo. También los hombres a veces te cosifican si es que no quieren tener una pareja o algo, tienes que tener ciertos requisitos, porque si no, no puedes, ¿no? O son los primeros que te determinan, oye, tienes la piel mal, o tienes o te salió esto, porque no te arreglas, porque no sé, hay muchas áreas, muchas áreas, sobre todo creo que nosotras mismas nos golpeamos unas con las otras con respecto al tema del físico, de cómo te ves, cómo te tratan las mismas personas por cómo te ves, pero no solamente es algo exclusivo de las mujeres, también podemos cosificar a los hombres o inclusive a los niños por cómo se ven, ¿no? Entonces es algo cultural al final del día, con mayor claro en las mujeres. Sí, finalmente, aunque si bien es verdad que en muchas ocasiones podemos pensar o sentir que son las mujeres las principales críticas de las mujeres, generalmente detrás de esas mujeres hay opiniones masculinas que están patriarcales, que están de alguna manera generando esa forma de pensar. Es decir, casi siempre al final, detrás, hay un hombre o un grupo de hombres que están propiciando ese tipo de mentalidad. Por eso es tan importante que lo empecemos a cuestionar y que empecemos de alguna manera a tratar de salirnos de estos estándares que el mismo entorno, la misma sociedad patriarcal nos ha impuesto tanto a hombres como a mujeres. Y regresando al tema de los trastornos alimenticios, aunque hay muchos distintos, los más habituales son 6, que son los que en muchas ocasiones terminan viniendo a psicoterapia personas que tienen alguno de estos 6 trastornos como tal. El más habitual, aunque últimamente creo que ha ido disminuyendo la proporción o no llegan tanto a terapia, no necesariamente bajan los números, simplemente los reportes van disminuyendo porque quizá ya no están acudiendo tanto a psicoterapia, es el tema de la anorexia. Se conoce como anorexia nerviosa. En este punto es una restricción extrema de la ingesta de alimentos, un miedo intenso a engordar y una percepción muy distorsionada de la imagen corporal. Normalmente las personas con anorexia nerviosa, que pueden ser hombres y mujeres, aunque sabemos que hay una predominancia femenina de todos estos trastornos, las mujeres en general, y por eso menciono mujeres, aunque sabemos que también hay hombres, refieren sentirse mucho más gordas, de lo que en realidad son, y verse en el espejo con sobrepeso o con obesidad. Entonces es una distorsión completa de esta percepción, como cuando íbamos a la feria y entrábamos a la casa de los espejos y veíamos estos espejos que distorsionaban extremadamente nuestra imagen. Así realmente se ven muchas mujeres y muchos hombres que tienen anorexia nerviosa. En este caso, normalmente lo que las personas hacen es dejar de comer por periodos muy prolongados, que últimamente muchas personas mencionan que ellos hacen ayuno intermitente. Uh-huh. Que el ayuno intermitente normalmente es no consumir alimentos durante 8, 12, 16 horas para tratar de incrementar la quema calórica. Sin embargo, muchas personas lo que normalmente argumentan es que en realidad ellos están en ayuno intermitente
cuando en realidad a veces llevan días sin comer. Entonces no es lo mismo ayuno intermitente que tener anorexia nerviosa. Sin embargo, muchas personas que tienen anorexia nerviosa argumentan que no tienen anorexia, no tienen ningún trastorno, simplemente están en ayuno intermitente. Entonces, bueno, es como la nueva argumentación que normalmente dan a sus padres o a sus amigos para tratar de ocultar que tienen un problema. En el año 2010 se hizo muy popular páginas web que se llamaban Ana y Mía, Ana refiriéndose a la anorexia, Mía refiriéndose a la bulimia, que es el siguiente trastorno del que ahorita platicaremos, en donde chicas daban, sobre todo chicas, daban tips para que otras chicas u hombres pudieran incorporarse a y a la bulimia, y que sus familiares y amistades no notarán tan pronto. Entonces, obviamente, ha habido miles de personas que han fallecido por esta situación, y normalmente son situaciones que, aunque se pueden hacer, a veces si se hacen a un tiempo demasiado prolongado, o sea, posterior a luego de mucho tiempo en que las personas entren a la anorexia, sobre todo, en muchas ocasiones el daño es irreversible. Entonces, a mí me parece que la anorexia es probablemente la más complicada de todas estas enfermedades o trastornos alimenticios. ¿Cómo ves? Sí, a mí me pareció muy interesante. Estuve escuchando algunos videos de algunas chicas que han pasado por este tipo de trastornos de tanto anorexia como bulimia, y que de hecho no se dieron cuenta en qué momento empezaron con este tipo de problemas, ¿no? Empezaron con cosas muy sencillas y de lo que a lo mejor todos podemos llegar a pasar, porque inclusive yo desde chica también, pues tú ves y comparas con otra gente de que no, pues es que tienes que cuidar tu alimentación, o por lo menos ya estás engordando, pues bájale tantito al pan o a las tortillas o algo así, ¿no? Por lo menos así, pero como que a veces hasta te causa la extrañeza decir en qué momento cruzas esta línea donde tú puedes tomarlo como algo inclusive saludable, porque pues también es saludable pues cuidar tu cuerpo, intentar comer balanceado, comer a lo mejor frutas y verduras más que otro tipo de alimentos que solamente son, pues no sé, que engordan, que son más con grasa o con otro tipo de situaciones, ¿no? Para que también pues no se te tapen las arterias, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué punto llegar a donde ya consideras que inclusive un alimento sano, un alimento como frutas, como verduras, o sea, te van a repercutir y que te van a dañar y que ya no puedes ni siquiera comer este tipo de cosas y que dejas de comer, ¿no? Y que llegas a este punto de trastorno. Aquí mencionaban que había personas que de plano eran chicas normales como tú y como yo, pero que dependiendo de también el contexto, entre más te metan estas ideas, entre más te involucren el peso, entre más hagan un énfasis, sobre todo hasta por trabajos, ¿no? Trabajos como, no sé, televisión, modelaje, danzas, danzas como en exclusiva ballet, porque el ballet es muy específico, que tienes que tener cierto cuerpo. Son personas que te rigen inclusive tu forma de cuánto pesas, de cuánto mides, de cuánto tiene que medir los hombros, los brazos, la pierna, los muslos, y son muy rigurosos con las personas, y ellos, es una cultura donde viven en ese contexto, que son muy rígidos y no quieren romper esas tradiciones, ¿no? Así que tienes que tener todavía el mayor o el doble de cuidado con este tipo de lugares, de este tipo de culturas donde se hablan más del peso, donde se hablan más de cuánto mides, de cuánto pesas, de cuánto comes, de si no comes, y donde se perpetúa este tipo de conductas.
Y eso es complejo porque de por sí ya vivimos en una situación, en una ciudad, una cultura donde el peso es un problema, donde la forma en que te ves es un problema, donde de por sí las mujeres a veces nos sentimos incómodas con nuestro propio peso porque llevamos una temporada que no podemos ni hacer ejercicio, o sobre todo ahora que somos tan sedentarios, que estamos mucho tiempo en una oficina, o estamos mucho tiempo detrás de una computadora, y estamos mucho tiempo detrás de sentados, o sin movernos tanto, sin poder correr o andar, o si a lo mejor ni siquiera nos da tiempo de hacer un ejercicio balanceado o sano, que nada más son cosas muy moviéndote de aquí para allá, pero dentro de tu propia casa a lo mejor, ¿no? Entonces, ya se nos dificulta, tienes una culpa por a lo mejor ni siquiera poder comer bien o balanceadamente porque no te da tiempo, ni siquiera también para poder hacer ejercicio, y todavía te restringes tú y tienes esa culpa porque no haces las cosas de manera adecuada. Y cuando te sumas a que vives en un mundo que ya de por sí te dice qué es lo que debes de hacer y qué es lo que no, y todavía quieres una carrera de este esquema, yo creo que aumenta todavía las posibilidades de adquirir algún tipo de trastorno. Sí, al final es presión, a la que le agregas más presión, sí, y que a veces esa segunda presión es por una cuestión voluntaria, en el sentido de que tú eliges meterte a ballet, tú eliges meterte a modelaje, tú eliges. Sin embargo, al final termina siendo trasladar la culpa de lo que el sistema crea a la persona y decir, pues es que tú elegiste meterte a ese entorno, si ya sabías que ahí tenían problemas con trastornos alimenticios, pues ¿para qué te metiste? Es que el problema es en realidad no la elección que hace la mujer o los padres o madres, sino la sociedad que en ciertos nichos termina duplicando o triplicando esa presión social que en realidad existe en toda la sociedad. Bueno, en esta sociedad, paradójicamente, mientras que a las mujeres sí se les obliga a prestar mucha atención, excesiva atención a su peso, en el caso de los hombres, habitualmente se nos permite tener sobrepeso o estar obesos, y normalmente utilizamos eufemismos, palabras para encubrir ese sobrepeso o esa obesidad, y normalmente decimos que estamos llenitos o que estamos fornidos, ¿no? y literalmente en muchas ocasiones nos terminamos comprando la idea de que ese sobrepeso y esa obesidad están bien, siempre y cuando sea en hombres, no está permitido en mujeres, ¿no? Entonces ahí vemos como este doble discurso terrible, doble moral, doble moral, y además una idea de si yo soy hombre y tengo dinero, pues yo puedo vincularme con quien quiera, pero ojo, normalmente yo no me voy a vincular, yo que tengo sobrepeso u obesidad, no me voy a vincular con una mujer que tenga sobrepeso u obesidad, no, yo quiero a alguien que esté fit, ¿no? Como mencionabas ahora, lo nuevo es fitness. Esta circunstancia en donde ya no solamente es que estés delgada, sino que es delgada con cierto músculo y con los cuadritos del abdomen marcados. Eso es como lo nuevo ahora, ¿no? Que al final sigue generando estos mismos problemas de trastornos alimenticios. El segundo, el primero que mencionábamos, que me parece que sigue siendo el que mayor número de personas tienen este trastorno, aunque no necesariamente están acudiendo en mayor medida a psicoterapia. El segundo, me parece que es la bulimia nerviosa, que se conoce como episodios recurrentes de atracones, es decir, de consumir grandes cantidades de comida en muy poco tiempo, normalmente en una sentada, en una comida, en una cena, seguido de conductas compensatorias para de alguna manera contrarrestar el efecto de este atracón. Esas conductas compensatorias normalmente son o vómitos, que son prácticamente inmediatos a la ingesta de este atracón, y también es muy frecuente el uso de laxantes. En este caso es importante identificar que, aunque en algunas ocasiones la bulimia también incluye ayunos prolongados al día siguiente, la mayoría de las personas que declara tener bulimia, a la actividad que recurren más inmediata es a provocarse el vómito,
en ese mismo momento, prácticamente terminan de comer y van al baño a vomitar. Y obviamente el efecto de este tipo de enfermedad, de este tipo de trastorno, en muchas ocasiones también termina siendo irreversible porque los ácidos gástricos terminan quemando por completo el cuerpo de las personas que vomitan de manera recurrente. Entonces termina siendo en muchas ocasiones una circunstancia que, aunque puede remitir la bulimia per se, no necesariamente el efecto fisiológico generado por la bulimia puede ser llevado hacia atrás. A veces los daños son irreversibles, como en el caso de la anorexia. Por eso anorexia y bulimia son como que los que más focos rojos han detonado en el entorno de los trastornos alimenticios, más no son las únicas, todavía nos quedan 4 de las que hablaremos en breve. Pero están muy ligadas, ¿no? Al final, Eli, entonces la anorexia es como la anulación de la comida o intentar el mínimo, y la anorexia es mucha comida, comer mucho y buscar algún tipo de técnica para poder desechar la comida o... La anorexia es tratar de restringirlo y la bulimia es sí me echo mis atracones y luego trato de descartarlo porque me siento culpable. Okay. ¿No? Ambas se les llama anorexia nerviosa y bulimia nerviosa porque se ha encontrado que en muchas ocasiones las personas refieren que es porque se sentían con mucho estrés, preocupadas, y por eso de alguna manera se pone esta palabra, se acompaña al trastorno. Sin embargo, en términos generales, lo que acontece es una presión excesiva de su entorno, ¿no? Que puede ser una presión excesiva en la escuela, una presión excesiva en casa o una presión excesiva en el trabajo. Y al final, el organismo, de alguna manera, como para compensarlo, termina generando alguno de estos trastornos, que también puede ser una forma en la cual el cerebro dice, bueno, igual y si te enfermas, ya no tienes que ir tanto a la escuela, ya no tienes que ir tanto a trabajar, ya no tienes que estar escuchando tantos regaños, porque tu enfermedad se convierte ahora como en el foco principal al que hay que tratar de atender. Sí. Entonces, me parece que en muchas ocasiones es nuestro cerebro pidiendo ayuda y no necesariamente encuentra mejores formas de hacerlo que esto. Por eso es tan importante no atacar a las personas que tienen estos trastornos como si conscientemente quisieran hacerse daño, porque en realidad lo que está pasando es la forma en la cual su cerebro está pidiendo ayuda. Claro. Sí, aquí tengo una anécdota con referente a esto que me parece que es algo muy similar. Cuando yo estaba chica, bueno, tengo una hermana mayor que fue muy gordita, entonces, de hecho, a mi mamá le daban dubalines o dulces para que luego los vendiera en su escuela, y ella terminaba comiéndoselos. Entonces creo que por ahí terminó tendiendo a ser una chica desde la primaria muy gordita. Y el problema aquí fue que también pues mi mamá yo creo que no le supo medir y pues ya cuando empezó a subir por dulces, porque pues ni siquiera era por un sobre pues comida normal, era por dulces, aún seguía esta tendencia de aceptarle este tipo de comidas. Entonces también aquí fue que las personas a su alrededor, sobre todo los niños y primos, le hacían burla porque ya era una niña obesa. Cuando ya fue adolescente, terminó intentando hacer cualquier tipo de dieta para poder adelgazar. Y ya llegaba a un punto en donde tomaba un montón de dietas de estas de sobrecito de chupapanza o que te hacían tener diarrea o que pues cualquier tipo de cosas, ¿no? O sea, para poder tener el bajo peso o estar tomando agua, estar disminuyendo, que en un tiempo muy corto adelgazó mucho y empezaron a tener más problemas, pero pues ya a lo mejor yo creo que de compensación de ideas, ¿no? De quién soy, por qué soy así,
pues ya terminaría todo este tipo de situaciones en otro tipo de cosas, ya con un psicólogo, con una persona que le atendiera mejores formas de saber qué es lo que necesitaba, ¿no? Porque sí se vio muy descompensada emocionalmente. Y que creo que yo, no sé si llegó a este punto en el lapso, yo creo que tendría unos entre los 15, 16, 17 años, no sé si llegase a pasar algo como entre bulimia o anorexia, porque en realidad era como hasta tabú hablarlo y decir qué es lo que estaba pasando, ¿no? O sea, si llegaba a un punto de que si, no sé, hacía vómitos o si había algo otro tipo de cosas, pero mi mamá o las demás personas alrededor estaban conscientes de que compraba sobres o de que tenía diarreas o de que tenía este tipo de actitudes que nada más la regañaban, pero no pasaba más, porque de todas maneras la chica o mi hermana estaba adelgazando y estaba cumpliendo su propósito y ya se veía mejor. Y de todas maneras, o sea, me parece como algo importante de rescatar aquí es que desde niños, sobre todo tus padres o los adultos que se supone que están guiándote, le dieron la libertad de determinar y hacer lo que los niños quisieran, ¿no? O sea, si este alimento a lo mejor que no era nutritivo, a mi consideración los dulces no me gusta mucho dárselos a los niños o por lo menos tener una medición para ello. Estaban abiertos también el hecho de que dejaras de comer o de que no hicieras ciertas cosas de manera natural o que por lo menos si veo que mi hija está en una situación así, ¿por qué no la acerco con un nutriólogo mejor, no? Pero pues no, o sea, simplemente eran regaños o evasión o otro tipo de situación. Entonces, creo que aquí fue algo interesante como para decir, también los papás dónde están o por qué no piensan en otro tipo de guía o de mantener un poco firmeza en la guía de tu hijo, inclusive también en la alimentación, en ver cómo manejarlo de una mejor manera. Pero pues no sé si puedo juzgarlo porque pues aquí de este lado pues es mi mamá, pero pues del otro lado también veo el sufrimiento que hubo detrás porque pues yo estaba del otro lado y yo escuchaba llantos por parte de mi hermana. Y todo el tipo de sufrimiento también lo vi, ¿no? Claro. Es que justo ahí es la problemática. Podríamos pensar que a partir de una omisión de parte de los padres es que se termina generando esta circunstancia. Sin embargo, aquí también conviene entender cómo son nuestras familias en general. Casi siempre los padres son padres ausentes. Es decir, si están, porque a veces literalmente dijeron voy a la tienda por cigarros y ya no regresaron. Sin embargo, si están, o sea, totalmente ausentes, sin embargo, si están, en muchas ocasiones están trabajando. Entonces, en realidad no están físicamente. Están normalmente, se van muy temprano a trabajar, regresan muy tarde de trabajar y prácticamente no conviven con los hijos, más que como para corregir, para recibir los regaños de parte de los padres, porque las madres se quejan de lo que hicieron los hijos con los padres cuando los padres llegan y los padres regañan. Y eso sí es que hacen un poco de labor. En muchas ocasiones, literalmente, la educación que se ha recibido en esta sociedad machista, patriarcal y misógina es tu chamba es ir a traer dinero, nada más. Y lo que ocurre dentro de casa lo tiene que regular la mujer. Y lamentablemente en 2025 mucha gente sigue pensando que es así y literalmente no hacen nada en casa, no barren, no trapean, no lavan trastes, no hacen de comer, no cuidan hijos, no ayudan en las labores, no hacen su parte de las labores domésticas y cuando lo hacen como si fuera una ayuda, cuando en realidad ellos también habitan ahí. Entonces, en muchas ocasiones es la mujer la que termina haciendo toda esta labor de educación, es la esposa la que termina haciendo todo esto a partir de la ausencia física, en ocasiones física y emocional, del hombre. Y entonces, si lo viéramos así, pues el principal culpable podríamos decir que es el hombre, ¿no? Que derivado de su ausencia, la mujer termina sobresaturada y no puede prestar atención a ello. Sin embargo, el hombre también ha sido entrenado para hacer eso. Entonces, al final, es la sociedad que marca estas pautas y que además, normalmente, pone en una situación de precariedad a la mayoría de las familias en las que vivimos. No es que simplemente entre mi desayuno, ir a la alberca, ir al gimnasio, no tengo tiempo de ponerle atención a mis hijos, ¿no? Es que
o trabajo en el turno de la mañana o trabajo en el turno de la tarde, o tengo que trabajar en ambos turnos porque simplemente no nos alcanza para sobrevivir. Entonces, creo genuinamente que lo más sencillo es culpar a las mujeres. Pienso que si nos vamos a culpar a alguien, creo que sería el hombre por su ausencia, porque desde la ausencia también se educa o se maleduca. Claro. Aunque creo que finalmente atrás de ese hombre hay una sociedad que, si bien es cierto que brinda ciertas ventajas al hombre y por eso el hombre a veces no se queja, creo que al final termina siendo una sociedad la culpable de generar estos trastornos. Y creo que la menos culpable es la víctima, y en segundo en primer lugar, la menos culpable es la víctima, y en segunda instancia la menos culpable sería la mujer que está cerca de esa víctima, que generalmente es su madre o su abuela, porque creo que al sistema lo que le conviene es primero culpar a la víctima y en segundo culpar a la madre o a la abuela de esa víctima, como si solo ellas mágicamente un día hubieran despertado y dicho, bueno, creo que necesitamos tener una figura de esta manera, ¿no? Entonces, si yo tuviese que culpar a alguien, culparía al sistema, en segundo lugar culparía a los hombres de estas casas, y a lo mejor ya en tercera instancia a las mujeres, y en última instancia obviamente a la víctima, ¿no? Porque si bien es cierto que en muchas ocasiones esto ya continúa cuando uno es adulto, y podemos aducir que siendo un adulto tiene uno que responsabilizarse de su propia salud, en la mayoría de las ocasiones esto comienza desde la adolescencia o desde la infancia, ¿no? Entonces, sí. Bueno, no soy tan partidario ni de culpar a las víctimas ni de culpar a las primeras mujeres que están cercanas a las víctimas. Si habría que culpar a alguien, yo pensaría en quiénes son los hombres que están ahí o que no están ahí, aunque honestamente culparía más al sistema. Claro, ¿no? Al final el día es parte de cómo funciona nuestra sociedad y de que pues todo está ligado, todo está encadenado, ¿no? Aquí al final del día pues no hubo padre, y sí era un padre ausente, y pues al final del día la mamá era la que estaba todo el tiempo trabajando y haciendo cosas, ¿no? Entonces ahí involucró cansancio, involucró agotamiento mental, yo creo, y muchas otras cosas. Y bien lo mencionas, porque creo que los hombres están muy acostumbrados a tener, sí, también hay como diferentes, no estoy diciendo que a los hombres no les dé anorexia, no estoy diciendo que a los hombres no les dé bulimia, no estoy diciendo que a los hombres también no estén afectados por todo este tipo de inclusive del sistema, ¿no? Inclusive del mismo sistema patriarcal. Sin embargo, el hecho de que el haya más obesidad, yo creo que inclusive en hombres, y que ellos sean los que perpetúan y que es más se burlan de las mujeres cuando están en una obesidad o que tienen otro tipo de problemas, porque aparte las mujeres tenemos más problemas hormonales y nos cuesta más trabajo bajar de peso, porque sobre todo después de un parto, después de haber tenido un hijo, creo que, no sé, tú me dirás, aquí no tengo muy en claro esto, pero creo que es alto el porcentaje de que los hombres abandonan a sus mujeres posteriormente del embarazo, cuando ya ven que no se está recuperando en su figura o como estaba, y que aún así, a pesar de que tuvo a su bebé, cambiaron porque ya no tienen tiempo para arreglarse como antes, atenderlos a ellos, tener la casa en su perfección, y que al final del día pues ellas también trabajen, ¿no? Sobre todo porque ahorita estamos en crisis y aparte las mujeres también tenemos que trabajar y está bien, pero ellos no se sienten tan a gusto, los hombres ahorita no se sienten tan a gusto porque todavía son muy niños y quieren que sean cuidados por una mamá, porque al final del día también quieren tener, ya se salió su mamá, pero quieren que la pareja siga siendo la mamá. Así que pues se enojan porque no está la mamá con ellos y ahora tienen un nuevo bebé y le tienen que dar todas las atenciones al nuevo bebé, y pues bueno, voy a buscarme a otra que sí me dé atención porque pues tú ya tienes a un hijo, ¿no? Entonces yo no quiero compartir, y hacen su berrinche y se van. Entonces
un problema sistémico también, donde este tipo de cosas, no sabes cuántas veces he escuchado a mujeres que después del embarazo se sienten tan mal consigo mismas porque no pueden recuperar su cuerpo, porque tienen flacidez, porque se sintieron mal contigo, con todo esto, y aparte están súper hormonales y su cuerpo se vuelve todo loco. Que digo, tenemos que ser un poquito más conscientes y amorosas con nosotras mismas, por la misma situación de que no es malo tener 1 kilo de más, no es malo la flacidez, no es mala el tener llagas o tener algún tipo de problema estético, porque ni siquiera, sí, o sea, no pasa nada, estrías, no, celulitis, no pasa absolutamente nada. Y es más, nosotras también podemos ver en los hombres que carecen de algún tipo de situación o tienen alguna cicatriz y no lo estamos mencionando, y eso lo pasamos por alto, pero sí tienden a estar diciendo, no sé, es que tienes esto, o ¿por qué no te haces esto? O ¿no te verías un poquito mejor? O ¿por qué no haces más ejercicio? Y eso genera también mucho más inestabilidad emocional en nosotras, y además de que los hombres es mucho más fácil que ellos hagan ejercicio y luego se pongan más musculosos, bajen más de peso, tienen otro tipo de sistema. Yo digo que es como más facilidad, porque nosotras tenemos muchas más hormonas que nos alocan nuestro cuerpo y que nos da mucho más trabajo bajar de peso, ¿no? Y nosotras mismas tendríamos que empezar por determinar y decir, está bien, me quiero tal y como estoy, no pasa nada, y si ellos están mucho mejor a lo mejor con su cuerpo, pues es por biología. Pero ese clic simplemente de estar consciente y sentirnos tranquilas con eso es bien complejo. Claro, sí, porque al final llevamos tantos años aprendiendo a no querernos, que es muy difícil que de un día para otro podamos lograr algo. Es como aprender otro idioma. Se requieren años para realmente poder aprender ese otro idioma, sea el que sea, porque en realidad a veces es desaprender lo que hemos aprendido durante años. Entonces, sí, es producto de un sistema patriarcal, machista, misógino, injusto, inequitativo, que no busca en ningún momento que las mujeres se sientan a gusto, porque al final también, si la mujer se logra sentir a gusto, deja de verse a sí misma como un objeto y se sale de esa manipulación. Entonces, obviamente, no es algo que convenga. Al final, la víctima principal del sistema es la mujer, porque además de que es oprimida en la sociedad, tiene condiciones inequitativas e injustas en el ámbito laboral, está siempre subyugada por la publicidad y por la mercadotecnia, y además en su propio hogar generalmente es la que termina trabajando el doble o el triple que los miembros masculinos de su entorno. Entonces, la víctima final de toda la historia siempre es la mujer. Y entonces el hombre, que también es subyugado por su patrón o por sus condiciones laborales injustas y por una sociedad injusta, al final siempre tendrá una mujer a la que puede subyugar y con la cual desquitarse de esa subyugación que vive. Por ese motivo es que también el hombre termina consciente o inconscientemente defendiendo este sistema. Y dice, bueno, no está tan mal, bueno, no a todas las mujeres les va así, bueno, en tu caso es diferente, o yo soy distinto. Y todos esos terminan siendo argumentos que impiden que el sistema realmente termine cambiando. Entonces, creo que el trastorno alimenticio es solo una de las muchas formas en las cuales hemos terminado afrontando esta terrible inequidad sistémica. Y por eso es súper importante que todos, seamos hombres o seamos mujeres, tratemos de cambiar este sistema, porque a la larga a todos nos termina afectando, aunque siempre más, y siempre será así, a las mujeres. Hay una pensadora, escritora que se llama Adichie, no recuerdo ahorita su nombre, es de Etiopía, que ella justo hizo una conferencia, la pueden ver en YouTube, está en TED, que dice: todos los hombres y todas las mujeres deberíamos ser feministas.
porque creo que al final el feminismo lo que busca es precisamente que el sistema cambie. Y si el sistema cambia, a todos nos va a beneficiar, principalmente a las mujeres, obviamente, porque son las que peor están siendo afectadas por el sistema. Sin embargo, eso no significa que a los hombres no nos vaya también a beneficiar. Nos beneficia porque nos quita presión a todos y a todas y nos permite vivir en un mundo más igualitario. Entonces, Chimamanda Adichie Nossi es el nombre de la escritora, la pueden buscar en YouTube. Tiene una conferencia que luego transcribieron y se hizo un libro que se llama así, Todos deberíamos ser feministas. Entonces, se los recomiendo. Y bueno, justamente una de los trastornos alimenticios que más afecta a los hombres es el siguiente, que se conoce como trastorno por atracón. El trastorno por atracón no es lo mismo que la bulimia. ¿Por qué? Bueno, el trastorno por atracón sería el consumo recurrente de grandes cantidades de comida con sensación de pérdida de control, pero sin las conductas compensatorias. Es decir, es comer y no vomitar después, no tomar laxantes, no hacer ayuno al día siguiente. Simple y llanamente es me siento fatal, me siento muy mal conmigo mismo y entonces voy a volver a comer. ¿Sí? Esto evidentemente empieza a generar sobrepeso, empieza a generar obesidad y es mucho más habitual en el caso de los hombres, aunque también algunas mujeres pueden llegar a estos atracones, aunque la mayoría de ellas, como luego sí tienen conductas compensatorias, no entrarían en trastorno por atracón, sino más bien en bulimia. Entonces, la diferencia es si después del atracón vienen conductas compensatorias, sería bulimia. Si no vienen conductas compensatorias, se queda como trastorno por atracón. Nada más. ¿Vale? Okay. El cuarto sería trastorno de evitación o restricción de la ingesta. Esto es evitar ciertos alimentos por su textura, por su olor o por su apariencia, llevando a deficiencias nutricionales, aunque no está relacionado con el miedo a engordar como tal. Simplemente es, a mí no me gustan las cosas de color verde, y entonces trato de no comer nada que sea de color verde. A mí no me gustan las cosas de color blanco, y trato de no comer las cosas de color blanco. Obviamente, como dejo de tener esta variación en la alimentación, termino generando trastornos, sobre todo de índole nutricional, aunque no se refiere que esto esté tan vinculado con la autoimagen, sino simplemente con sabores, olores, texturas que no me gustan. Ese sería otro, aunque no es tan usual, y el que últimamente, yo creo que a partir de unos 10 años para acá, comenzó a incrementar, es el que se conoce como vigorexia. Okay. La vigorexia sería la obsesión por el músculo, por obtener músculo y tener una dieta muy estricta. Y otra que está vinculada, aunque no es tan habitual como la vigorexia, sería la ortorexia, que sería una obsesión por comer saludable de una forma extrema, ¿no? Entonces, en la ortorexia, cuando no hay como un buen control o no hay suficientes opciones alimenticias, puede terminar en anorexia. Sin embargo, la argumentación principal en el caso de aquellos que tienen ortorexia es, yo lo que quiero es estar saludable, no me importa tanto la parte física o cómo me veo, sino más bien es cómo estoy por dentro, cómo me siento en cuanto a nivel de energía, y por eso me termino obsesionando a veces con la calidad de los alimentos. ¿Como los veganos? Puede ser siempre y cuando sea excesivo, cuando sea estricto, ¿no? Cuando te conviertes en una persona inflexible. Hay personas que de alguna manera dicen, bueno, puedo comer A, B, C, y no pasa nada si de repente yo quería comer A y ahora voy por B o por C porque no hay en mi entorno. Aquí no, aquí es A porque es lo saludable y si no hay, dejo de comer. Entonces, por eso la ortorexia puede terminar en anorexia. Y digamos, es más, muchas personas empezaron así su historia de anorexia, un poco como buscando una alimentación saludable y llegando a puntos de inflexibilidad tal que optan por dejar de comer.
Y entonces también se van acostumbrando a cada vez ingerir menos alimentos hasta el punto tal en donde ya se convierte en el trastorno. Entonces, podríamos decir que en términos de lo que me ha tocado atender en el ámbito terapéutico, lo más habitual puede ser la anorexia, luego puede ser la bulimia, sobre todo en mujeres. En el caso de los hombres sería trastorno por atracón. Y últimamente, tanto en hombres como en mujeres, ha incrementado la vigorexia, que es esta obsesión por lo fitness y por las proteínas y por, en muchas ocasiones en el caso de los hombres, anabólicos, en el caso de las mujeres por productos que prometen que uno va a adelgazar más rápido o que no va a envejecer, porque también hay, digamos que esto va poniendo el terreno fértil para luego empezar a tener otro tipo de problemáticas vinculadas con el cuerpo. Entonces creo que al final vivimos en un sistema que se aprovecha de todo esto para, por un lado, volvernos consumidores de proteínas, de alimentos orgánicos, de productos que prometen beneficios maravillosos, y por el otro lado terminamos también siendo consumidores de medicamentos, de psiquiatras, de psicólogos, de clínicas, porque al final es como tener en sus manos todo el negocio, ¿no? Primero te enfermo y gano dinero con eso, y luego te curo o te prometo curarte y también gano dinero con eso. Al final el sistema nos termina ordeñando porque somos consumidores, primero enfermándonos y luego tratando de curarnos. Entonces, sí. Bueno, eso es un poco lo que habitualmente vemos en el ámbito de la psicoterapia. ¿Cómo ves? Okay. Sí, son muchas las situaciones que pudiéramos tener con respecto a los trastornos de... al final del día creo que todos estos trastornos son... tienes una línea muy delgada para poder pasar a ellos, porque al final del día siempre estamos viviendo en esta situación de que es muy probable que alguien te diga deberías de hacer esto, cómprate esto, está la publicidad todo lo que da. A nosotras las mujeres yo creo que es donde más se explota, ¿no? De cómo tienes que estar, cómo tienes que verte, cómo hasta para comprar ropa, comprar ropa interior es una cosa que te traumas un poco. En su mayoría las modelos de ropa interior tienen un super cuerpazo y que cuando tú compras una ropa interior obviamente no te vas a ver nunca como la modelo, ¿no? Es muy rara vez. Entonces ahorita ya están implementando un poquito más de campañas con modelos de todo tipo de cuerpos, pero sí es complejo, ¿no? Luego había un dato donde decían que ver una revista, sobre todo en una mujer, al terminar de verla te da depresión, o por lo menos la primera media hora después te sientes triste. Y es bien complejo que hoy en día veamos una película, veamos algo y que a las mujeres nos sintamos mal por cómo nos vemos o porque no somos la aspiración de lo que se dice, ¿no? Porque también las películas es uno de los mayores conflictos de que pueden aparecer todo tipo de hombres, gordos, flacos, que son el héroe, pero mujeres jamás te vas a encontrar ni una fea, ni una gorda, ni una que tenga estrías, ni una que se vea mal, o si a lo mejor ya ahorita está un poquito más de que se acepte que estén un poquito más rellenitas, ¿no? Pero tienen que verse glamurosas, tienen que verse con diferentes y con ciertas cosas que ya a lo mejor te permitas más, pero tienes todos estos atributos, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Y simplemente hasta en las películas de comedia no se les permite a las mujeres, ni siquiera en las películas de comedia, que tengan otro tipo de cuerpo, que tengan otro tipo de fisionomía, que tengan otro tipo de cara, que sean hasta con otro tipo de chistes, porque nosotras tenemos que estar más cuadraditas y no podemos decir ciertas cosas, ¿no? Hay mucha apertura que tenemos que romper y que precisamente por eso estamos más en riesgo de este tipo de trastornos alimenticios. Y sobre todo también en los hombres,
lo que me acabas de decir, ¿no? Los atracones se les permite más a los hombres y todavía se permiten esto, pero sin decir nada, pues no pasa nada. No me voy a tener que quitar una restricción, o no voy a vomitar, o no voy a hacer eso. Y las mujeres, todo lo que tenemos que hacer, porque tenemos estas necesidades también y tenemos todas estas ansiedades, y de todas maneras hacemos miles de cosas, porque si no vamos a ser más castigadas. Y no solamente castigadas por las personas más cercanas, sino que nos disminuye la capacidad de trabajo, nos disminuye la capacidad que nos quieran, nos disminuye todas las posibilidades de sentirnos queridas y aceptadas por nuestra sociedad. Entonces, están las estadísticas, están estos casos y pues sí, es como vivimos. Creo que por eso es bueno siempre estar hablando de este tipo de temas que son bien delicados y que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí y que podemos cruzar esa línea en cualquier momento. Claro, y aquí lo importante es qué se hace cuando tenemos alguna de estas enfermedades o somos familiares. Bueno, lo importante es tratar de buscar ayuda a la brevedad, es decir, no pasar por alto estas señales de alerta que de repente vemos y que por alguna razón normalizamos, ¿no? Y cada vez vemos que la persona, a lo mejor un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, de repente vemos que empieza a dejar de comer, o que de repente luego va al baño, o escuchamos que vomita, cosas por el estilo, y que lo vamos tomando como una circunstancia normal. Bueno, ahí lo primero es darnos cuenta de que si lo logramos detener en su etapa más temprana, las posibilidades de que realmente se remita la enfermedad y no haya como tal una consecuencia terrible, son mucho más altas, ¿no? La prevención siempre será lo mejor. Sin embargo, la atención inmediata es lo segundo mejor en caso de que no pude prevenirlo. Claro. Entonces, más rápido acudamos a atención médica, mucho mejor. Normalmente es un tratamiento multidisciplinario. ¿Por qué? Porque se requiere, por un lado, normalmente psiquiatra, para que haya ciertos medicamentos que ayuden a disminuir la sensación de ansiedad o la sensación de depresión. Por otro lado, psicólogo, para que al mismo tiempo se vayan identificando cuáles son los factores que fueron detonando esto y se trabaje con ello. Nutriólogo, nutrióloga, porque también necesitamos a alguien que nos marque una buena dieta, una dieta saludable, una dieta que sea factible de seguir por el resto de la vida, no solo por 30 días. Y normalmente tiene que ser una cuestión de que poco a poco se vaya incrementando la cantidad. No es que de repente no comas nada y a partir de la siguiente semana ya vas a comer todo en cantidades normales, porque el organismo se tiene que volver a acostumbrar a una ingesta calórica normal, y eso es un proceso paulatino. Y en muchas ocasiones también necesitamos una interacción con otras personas para fortalecer los vínculos relacionales, los vínculos sociales, las amistades, porque las personas en muchas ocasiones, para evitar que los demás se vayan dando cuenta de que tienen un trastorno, se van alejando de todos, incluyendo familiares y amigos. Entonces también es necesario como volver a reactivar esas redes de apoyo, que si ya se perdieron, pues tratar de generar nuevos vínculos afectivos, amistosos, porque la investigación sugiere que cuando tenemos buenos vínculos, buenas relaciones con nuestro entorno, es un poco más difícil que podamos caer en este tipo de trastornos. No es imposible, sin embargo, puede ser un poco más difícil. Entonces, estos trastornos son trastornos que requieren una atención multidisciplinaria, y creo yo que en muchas ocasiones también por eso se permite que esto avance, porque vivimos en sociedades en donde todos estos servicios, psicólogo, psiquiatra, nutriólogo, son muy caros. Entonces, no necesariamente contamos con un sueldo suficiente como para genuinamente poder atenderlo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues lo dejamos a que se resuelva mágicamente, y en la mayoría de las ocasiones, pues obviamente esto no ocurre así. Sin embargo, reitero, no creo genuinamente que sea por una circunstancia de genuino desinterés de parte de la familia o del entorno.
simplemente es o pagamos la renta, o pagamos la comida, pagamos la escuela, o pagamos el psicólogo, el psiquiatra, el nutriólogo, y a lo mejor pagamos la renta en donde todos vivimos, pagamos la comida que todos comemos, pagamos la escuela que todos tenemos, o pagamos solo un nutriólogo, un psicólogo, un psiquiatra para una sola persona. Entonces llega un momento en donde a lo mejor no del todo conscientemente, sino simple y llanamente por las circunstancias, optamos por aquello que salve a la mayoría. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema son nuestros sueldos raquíticos, el problema son nuestras condiciones que no permiten que genuinamente podamos atender problemas de este tipo. Ya no digamos algo más grave, ¿no? Un cáncer, un trastorno que termine generando infartos o situaciones así de delicadas. Entonces creo que al final la culpa es de la sociedad, del sistema, que nos ha puesto en situaciones de tanta vulnerabilidad. Y bueno, creo que lo único que podemos hacer es tratar de, en la medida de lo posible, si vivimos en México, pues acercarnos a nuestros centros de salud. Hay una línea que se llama la línea de la vida, en donde podemos también llamar para que seamos canalizados con psicólogos, con nutriólogos, con psiquiatras, aunque sabemos que son procesos un poco más lentos que si vamos a buscar ayuda privada. Y sin embargo eso me parece que es muchísimo mejor que simplemente rezar y esperar que mágicamente estos trastornos se solucionen, porque generalmente la forma en que se solucionan es con la pérdida de la vida. Entonces, bueno, la invitación es que si notamos algo en nuestro entorno, o que si nosotros nos damos cuenta de que estamos en una problemática de este tipo, tratemos de buscar ayuda lo más pronto posible, porque aquí sí, literalmente, cada minuto cuenta, porque mientras más rápido podamos salir de esta situación, las secuelas serán menos fuertes, menos dolorosas. Así es. Pues sí, pues muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más? No, invitar a que prestemos atención, no solo a nosotros mismos, sino a lo que vemos alrededor, porque en muchas ocasiones sí tenemos en las familias algún miembro de las mismas, un primo, una prima, un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, que está con alguno de estos trastornos y por alguna razón lo estamos pasando por alto. Entonces, prestemos más atención. Si somos afortunados, si no hemos caído hasta el día de hoy, recordar que el día de mañana puedo caer en alguno de estos trastornos. Sin embargo, si al día de hoy estoy siendo afortunado y no he caído en ninguno de estos trastornos, prestar atención a mi alrededor, porque a lo mejor alguien que amo está en esta situación y no me estoy por alguna razón dando cuenta, o lo estoy pasando un poco por alto, lo estoy minimizando. Y claro, yo no le voy a resolver la problemática, sin embargo yo puedo acercarme y buscar en conjunto ayuda. Ok, pues sí, pues muchas gracias por escucharnos, espero que hayan llegado hasta acá y espero que les haya servido de mucho este programa. Pues creo que es algo de los que siempre se tiene que hablar, creo que verlo desde diferentes perspectivas siempre va a ayudar mucho. A veces no podemos hablar muy técnico, a veces puedes escuchar miles de historias y no te cae el 20 de que a lo mejor pudiste haber sido tú, pudo haber sido tu mamá, pudo haber sido tu papá, pudo haber sido tu hermano, pudo haber sido tu abuela inclusive, y que puede ser alguien muy cercano y que no te estés dando cuenta, ¿no? Entonces siempre escuchar nuevas historias y estar atento y estar al pendiente siempre de que haya algo por ahí, y también tener ese entendimiento de que no solamente es porque tú de la nada surgió, ¿no? Es que allá hay detrás una sociedad que está incitando y que te está metiendo ideas de que cómo el cuerpo debe de ser y que tú estás mal y ellos están bien. Entonces no es que solamente tú estés loco. De hecho, recuerden como el lema de aquí, a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Entonces las situaciones que siempre tenemos que estar monitoreando todo lo que hay a nuestro alrededor, cuestionándonos si somos nosotros, y a lo mejor cuando nos empezamos a sentir mal es porque somos nosotros los que debemos de cambiar, o en realidad es alguien allá afuera que debe de cambiar de parecer, ¿sí?
Pues muchas gracias, espero que le den like a este video, que le pongan sus comentarios. Si quieren más información al respecto, podemos poner algunos números con respecto a lo de la línea de la vida también. Estarán abajo en donde está en la caja de comentarios. Entonces, pues muchas gracias, compartan, le dan like y pues cualquier cosa, aquí estamos. Gracias, bye.